Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a rezar un Ave María a nuestra Madre Santísima. En este caso tengo aquí atrás de fondo, de papel, imagen, Nuestra Señora de Lourdes, por los enfermos. Un Ave María por los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Bienvenidos todos. Se irán integrando. David graba también la clase. Y pues discúlpenme porque la otra vez no les subí yo lo que es la clase grabada, pero mi diapositivas se las paso ahora, discúlpenme, la verdad se fue el tiempo y ahí está. Bueno, estábamos la otra vez hablando acerca de esto, del sermón de la montaña, dándole este aspecto de lo opuesto que es el anuncio del reino con el apego, con la ansia de acumular riquezas. Y la forma en la que Jesús ya lo mismo lo había dicho en el Sermón de la Montaña, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. En ese sentido, la luz refleja esto que dice el versículo 22, lámpara del cuerpo es el ojo. Y donde está el ojo, está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y por eso invita a tener un valor positivo, a la generosidad. Es decir, no andar a oscuras. En relación con lo anterior, el apego al dinero hace al mismo discípulo un miserable, un corto a la caridad, que es la bienaventuranza, que es la felicidad de recibir el reino. Porque recibir el reino es un don, y por lo tanto uno se bloquea y el don lo transforma en una acción miserable. Por eso Jesús pone el valor que la persona lo tenga en concreto en un desprendimiento, porque es una forma de canalizar el amor. Y cuando la tacañería rebasa el amor por Jesús, entonces el amor se cierra. El amor generalmente tiende a hacer un bien en el otro. Entonces la generosidad no es posible, porque el amor de Dios es generoso y es necesario darle ese cauce, ayudar a los demás. Bien. Habíamos visto también que no se trata de ser pobre. Recuerdo la participación de Patti Quino, que dijo la clase, pues bueno, no es que Jesús quiere que seamos pobres y no tengamos una superación. Lo que pasa, les decía, es la ambición. Lo que Jesús juzga es la ambición, idolatrar al don dinero, porque entonces no se puede amar de verdad a Dios. Cuando está muy en el centro esa ansiedad de tener, pues es lógico que aún teniendo valores uno desea un mejor ingreso en su vida, ¿verdad? Y solo cuando el hombre está libre, cuando esto se convierte en un delirio, o sea, todo lo que es delirio, todo lo que es vicio, aquello que nos arrastra nuestra existencia, nos hacemos esclavos de esa ansiedad, esclavos, nos hacemos viciosos, pues. Entonces ya no se sirve a Dios de verdad. Y lo que quiere Jesús es acumular tesoros, y que el dinero, mamona, es un engaño que causa esclavitud. Ya habíamos visto nosotros qué significa lo que es mamona. Mamona es dinero, posesión, ¿sí? Entonces no se puede aportar luz, la luz divina a través de los ojos, con el cuerpo,
mientras uno tenga apego a los bienes de este mundo que se oxidan, que se apolillan y que causan división, como es exponerse. Se los vuelvo a decir, no es que Jesús quiera que nosotros seamos pobres, lo que quiere es que no exista la ambición como un valor donde uno deja a Dios por idolatrar al don dinero. Bien, la siguiente pasaje, que es otro episodio, que es, pues entonces nadie puede servir a dos señores. Aborrecerá a uno, o sea, esa es la lógica de quien se va por el camino del don dinero. O amará a uno, pero no puede servir al Señor, no lo puede tener al Señor en una relación correcta. Se entregará a uno y despreciará al otro. Y así termina la frase, pues, no pueden servir a Dios y al dinero. De aquí ya entendemos nosotros que servir al dinero nos priva de servir a Dios. Y eso destruye al ser humano, porque servir al dinero, eso te hace esclavo, porque nunca, en la práctica lo sabemos nosotros, nunca el dinero le va a dar la saciedad al hombre de lo que tiene hambre. Al contrario, esa ansiedad, en vez de liberarlo, lo aniquila, lo destruye, ¿sí? Servir a Dios, por el contrario, es tener libertad, es madurar, es desarrollar una vida más en plenitud. Entonces, aquí se pone en esta explicación el ídolo del amo del dinero y Dios. Entonces, el ídolo primero, opuesto a Dios, es un placer desordenado del diablo. Así es, diablo estoy hablando. En el sentido que crea ansiedad, señora. Sí, la riqueza, cuando la tomamos nosotros como la meta de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, que no se puede amar a Dios mientras se sirve con esclavitud al dinero. Y bien, reflexionaba en el último punto que mamona, dinero, la posesión, es como un sistema de opresión. Te oprime la propia vida y a los demás. Y eso, pues no es el signo de la gratuidad, no es el signo de la vida. Dios, habíamos dicho, es gratuidad, en cuanto que el don primero de una alianza que se dirige al hombre y que decide amarlo, pues es gratuidad. Él, en la línea de la historia de salvación, no tiene que ver que su criatura haya hecho méritos para que Dios le ame, lo elija, lo promueva un crecimiento. Dios recibe lo que somos y no le tenemos que dar nada. Es gratuidad. En cambio, mamona, posesión, dinero, ese Dios es un interés particular. Es a cambio de algo, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jesús, libera hacia las personas plenamente humanas. En cambio, el don de mamona esclaviza, destruye, oprime. De hecho, esta es una dimensión antropológica de la avaricia. La avaricia, ya ven que ya habíamos hablado de la lujuria en la pureza, en el matrimonio, la infidelidad, se ha hablado de la soberbia, se ha hablado de la avaricia. Ahora, eh, la, la, la visión antropológica del pecado tiene un acento interesante. Nuestra enseñanza de pecado, pues es precisamente un bien del cual uno se priva de Dios y es una desobediencia a su plan. Pero verlo desde el punto de vista, el pecado, en cuanto que por elegir el camino no del bien, de la vida, elegir el camino del
del pecado, de la desviación. Es un camino que destruye a la persona misma que lo hace. Lo destruye, la esclaviza, la oprime. En cambio, Dios libera. Dios abre perspectivas, panoramas. Dios es comunión, exacto. Dios es comunión. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Jesús es comunión de vida compartida. Sus dones, todo lo que el Padre le ha dado, Él lo ha compartido. Y también pide reciprocidad, la alianza. Ámense como yo los he amado. Fíjense, Mamona, al contrario, la ambición separa. La ambición por la posesión separa, divide, mata, destruye relaciones, familias. Es el separador, el enemigo. Por eso ahí está el diablo en la acción de la ambición del hombre cuando no es, cuando no es controlada la ambición. El deseo de dominio pues es violento. Es violento. ¿Qué quiere decir esto? Pues, pues que lleva a la envidia, lleva a la traición. Pues la traición del Señor Jesús fue a causa de 30 monedas. Lleva a enfrentar el hijo pródigo, el hijo que enfrenta a su padre que pide la herencia, lo enfrenta. O sea, hay rupturas en línea de poder y de posesión. Es el dinero absolutizado, o sea, cuando la persona se polariza y solo eso lo considera como lo único para ser feliz. Y ahí está el diablo, el que separa, el que hace caer, el mal supremo, es el antidios como principio universal que lleva a la muerte. Eso es. Y que puede situarse en estos niveles, o sea, el diablo, el mal supremo, el antidios. Hay un señor que esclaviza, ese es, que destruye, que crea adicción, que te quita la libertad. Es tener el deseo de servir, pero no servir por amar, sino servir por poder. Eso destruye. Y servir a Dios es vivir en la gratuidad, en la libertad, es madurar, es desarrollar una vida plena. También habíamos visto, y aquí nos habíamos quedado en la clase pasada, que la posesión, la ambición, mamona, que el hombre es criado para trascender, para ir hacia el otro. Estamos llamados a, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre tiene inscrita en su naturaleza un deseo de Dios, que nada sobre la tierra de los bienes materiales que tenemos le va a colmar, que necesita estando abierto a esa trascendencia, el hombre vivir en correspondencia a esa gratuidad que Dios sale de sí, sale del Padre, se encarna, busca a su criatura, camina, busca, sale al encuentro, habla, toca, consuela. Ese es Jesús, el amor encarnado. Entonces el hombre vive en el amor cuando le corresponde a Dios en esa gratuidad de encontrarse consigo mismo, de encontrar con los demás, de encontrarse con su vocación. Cuando el hombre no entiende de vivir esta vocación al amor y se va por la vía del egoísmo, de la mentira, de la estafa, pues se destruye. Por eso Mamona pone ese deseo que se puede expresar en la avaricia. La avaricia llega a posesionarse en el interior de la persona con la pretendida justificación de que yo tengo que asegurarme a mí mismo. O sea, como que esto es, pues ya es tiempo de que yo busque mi felicidad, capital primero, y eso es el principio de todo pecado. Primero yo y después yo. Es el egoísmo pervertido. Entonces se convierte como en un pecado social donde los demás ya no importan. ¿Dónde está tu hermano? Le dice Dios a Caín. Y la respuesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es la forma de encarnar su pecado social, donde él se desentiende,
porque antes le motivó a eliminar a su hermano la envidia. Él tenía ansias de más, pero no le dio lo mejor a Dios. Su capital primero fue él, en su egoísmo, y eso le trajo la envidia de ver que el otro lo había hecho lo mejor. Tercer punto, ¿de qué forma? Estamos ahorita hablando acerca de esto precisamente. Estamos hablando de qué forma Mamona es un principio universal de muerte y se va viendo en esos tres niveles. Les decíamos la esclavitud a la cual llama este deseo, luego el hombre que es llamado para trascender y esa trascendencia la pone como deseo, como pasión, una forma de avaricia en el hombre, y él con pretendidas justificaciones cree que asegurarse a sí mismo como principio, pues es el punto. El tercer punto es los deseos subjetivos, como los objetivos, cuando se divinizan, se convierten en idolatría. Deseos subjetivos, es decir, algo, un bien personal particular, un bien mío, como un bien objetivo, cuando es lo más importante para mi vida, cuando es lo primero, se convierte en una idolatría. Y eso se convierte en un Dios con minúscula, no con mayúscula como lo tengo ahí, como una forma de querer asegurar la vida con lo que tenemos. Pero al final esto termina acabándonos por dominar, que no se la puede uno quitar ese bien objetivo, entre comillas, y bien subjetivo, porque la posesión destruye la propia vida, lo sofoca, como dice la parábola del sembrador. Las preocupaciones de esta vida, los bienes materiales, sofocan la semilla y no crece. Muy bien. Entonces, esto es acerca de no pueden servir a dos señores, como la conclusión de que no busquen tesoros en esta tierra porque los destruye el mojo y vienen luego violencia, sino acumulen tesoros en el cielo y por lo tanto concluye que nadie puede servir a dos señores. Bien, vuelve otra vez, como dice el Chavo el 8, vuelve el perro arrepentido, vuelve al sermón de la montaña a compartir el mandamiento de no andar por lo tanto. Si vas a dedicarte a confiar en Dios y si hace la opción de las bienaventuranzas, de abrazar el reino de los cielos, si se hace la opción de abrazar el reino de los cielos y de tener a Dios por Padre y hacer un lado la posesión, la ansiedad, por lo tanto, no anden preocupados por vuestra vida, qué comeré, qué beberán, ni por vuestro cuerpo, qué vestiré. ¿Qué vestirán? No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Bueno, este texto, que son varios versículos, nos hace un llamado y como que el no anden preocupados es la frase clave de estos versículos del 25 al 34. O sea, la pueden subrayar, por eso yo la puse en rojo, no anden preocupados. Y luego puse en rojo, miren las aves del cielo, observen los lirios del campo. O sea, no anden preocupados, en negrita, subrayado, ni por comer, ni por beber. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque porque esto que es la enseñanza de Jesús, todo esto Dios Padre ya sabe de lo que necesitamos. Entonces, aquí se trata de que esta preocupación ansiosa, porque no puede uno no preocuparse si tiene que trabajar y tiene que responder, y no por ello estamos condenados a estar mal. Aquí es la preocupación ansiosa, procede de una falta de fe. Lo dice el versículo 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno. Es decir, flor que dura un día, después se seca y después la queman en gavillas, se echa al horno. Dios la viste. No hará mucho más con ustedes. Luego dice, hombres de poca fe. Por eso digo que la preocupación ansiosa procede de una falta de fe. Y esa falta de fe lleva a la persona, al discípulo, si no se acepta a Padre Dios, conduce a plantearse cuestiones inquietantes. Bien, un momentito nada más. Permítanme un minutito nada más.
Un minutito nada más. Estamos aquí en el curso de San Mateo. Bueno, voy a aprovechar este minutito para recordarles a todos sobre la reunión que tenemos de catequistas el próximo sábado por la tarde. La estamos haciendo abierta y pues queremos que pues ustedes también compartan la información que por ahí les envié. Y si alguien todavía no tiene la información, pues me dice para poder ayudarle a mandar los datos. Sí, lo importante es que compartamos y aprovechemos este momento. ¿Qué dice David? Es que tenemos ¿Qué dice David? tenemos una reunión y aproveché los minutos, padre, para recordarles Ah, el sábado. ¿a qué hora es su reunión? Sábado. De Ah, qué 5 de bien. la tarde a 7 de la noche. Ah, de 5 a 7, Rosalba. Ahí están diciendo. Bien. Sí, Bueno, vamos bien, como vamos ahorita. Retomé el texto y lo seguimos así desmenuzando. ¿Vamos bien, Irene Pinal? Ah, bien. Bueno, Sí, padre, bien. ok. Y Azucena Partida, mamá, ¿sí se encuentra en el grupo? La señora Padre, aquí Azucena. está, la voy a poner con mi cámara. A ver, quiero verla. Saludos. Oh, qué gusto, señora Azucena. ¿Cómo está, padre? Azucena madre y Azucena hija. Qué bueno, me da mucho gusto. Igualmente. Saludos, padre, qué gusto saludarlo. Qué bueno, gracias. Aquí está. Muy bien. Bueno, vamos a seguir retomando esto. Lo de no andar preocupados. Si se puede esto aplicar a la enfermedad, pues bueno, ya saben ustedes que no en balde las palabras de Jesús tienen mucha profundidad y tienen una aplicación muy vasta que no se agota solo por los bienes materiales, pero sí en lo que conlleva vuestra vida. Y vuestra vida la encierra ahorita también el tema de la salud. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos alimentaremos? Una preocupación ansiosa, nos está diciendo Jesús, que procede de una falta de fe, la preocupación ansiosa. Es decir, el morir, pues, preocuparse por vuestra vida en el qué comer. Pues toda una contemplación que invita a Jesús. Hace cuenta que dije Jesús, te tomo de la mano, hijo, y quiero que comprendas que ante todo, aquel que busca el reino de los cielos, todo le vendrá por añadidura, le vendrá. La ansiedad desaparece en la medida en que hay una verdadera búsqueda del reino de Dios y de su justicia, que es la frase que está ahí, la última, que está sobre el recuadro, arriba del recuadro del texto amarillo. Por lo tanto, la invitación es seguir considerando como prioridad existencial la opción por acoger, abrazar la persona de Jesús con todo lo que trae el reino de los cielos. Es lo que dice el versículo 33, 32 y 34. Si se fijan, que por todas estas cosas se afanan los que no creen, los paganos. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial de que tenemos necesidad de todo eso, ya lo sabe. Y la conclusión es, busquen primero el reino y su justicia, y todas las cosas se darán por añadidura. La vivencia de una vida que nos pone en relación con los demás. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, ahí va. Es que es un tema de Mateo que lo traemos desde el capítulo 1. Superar la justicia de los escribas y fariseos es entrar en esta gratuidad del amor y entrar en el dinamismo de Padre Dios que ve tu secreto. Y dice el versículo 34, así que no se preocupen por el mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal.
Es decir, vivan al día, está diciendo Jesús, sin la ansiedad de estar preocupados por el qué comeré, el qué vestiré. Hay dos ejemplos que Jesús presenta, que los vamos a estar viendo, los lirios del campo. Y los lirios del campo y los pájaros. Bueno, esta unidad de la preocupación, de esta de no se preocupen por su vida, se conecta, el versículo 25 lo puse nuevamente la imagen, por eso os digo, ¿se fijan? Es conclusión de lo anterior, que no pueden servir a dos señores. Y lo anterior, que venía la reflexión que decía Jesús, que busquen atesorar bienes en el cielo y no en la tierra. O sea, estaba duro el tema con la ambición, la inseguridad, la necesidad de tener una certeza contigo mismo. Esto del versículo 25 es por eso os digo. Entonces, si optan ustedes por creer y aceptar el reino de los cielos que tiene Papá Dios, ahí está. Entonces, el tema de las posesiones. Entonces, por eso les digo, entonces vivan de tal forma que no estén preocupados ni ansiosos. Ese es el primer argumento que da. Miren las aves y los lirios. Dios alimenta a los pájaros, por eso no preocuparse por qué comerán. El segundo argumento se refiere a los lirios, para hablar del vestido. Entonces, ¿por qué preocuparse? Y a cada argumentación de estos dos argumentos, primero la de las aves y luego la de los lirios, a cada argumentación hay una exhortación que dice, miren y observen, como diciendo, deja de tener tu mirada encorvada en ti mismo, autorreferencial, así como que la del pájaro, que tiene un pico sobre ti mismo, y mejor levanta tu mirada, mira y observa. Se habla de que las aves y los lirios, las aves, pues ni cosechan. Vean el texto, ¿qué dice? Mira las aves del cielo, versículo 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. El Padre Celestial las alimenta. ¿De acuerdo? Vean el versículo 28. Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Vestido, o sea, la ropa. Vean qué bonito la textura de los colores de los lirios del campo. Obsérvenle. La invitación es observen cómo crecen, no se afanan ni hilan. Pero yo digo que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no sirve, la viste Dios así de hermosa, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Fíjense muy bien, es el alimento, nos invita a mirar las aves del cielo. Las acciones de las aves del cielo son sembrar, cosechar, recoger. Son acciones que hacen los hombres. Y las acciones del vestido, observen los lirios del campo, cómo crecen, el verbo afanarse, hilar, el afanarse para los quehaceres de la casa, y luego el hilar, pues esas son acciones típicas de las mujeres. Y por lo tanto, aquí está refiriendo Jesús, fíjense en las aves que no recogen, que no cosechan, y Dios las alimenta. Los lirios que pues ni se afanan, ni hilan, como que está diciendo, de todo eso, de lo que el hombre y la mujer tienen necesidad, de todo eso Dios ya lo sabe. Es decir, a todos los hombres y mujeres, Dios ya les tiene resuelto aquello. Bueno, en Palestina, escasez de leña. Sí, escasez de leña. ¿Por qué escasez de leña se refiere esto? Porque se usaba como material de combustión en las casas y por eso dice que se quema la flor y todas esas cosas. Y concluye, no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Si se fijan ustedes, eso está en el versículo 28.
Observen los lirios del campo, crecen, no se afanan. Los afanes, así como el de Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Y el del hilar, pues, de tejer. Salomón, ni en toda su gloria lo vistió, dice. Y dice, pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ahí está la acción de quemar, o sea, no sirve. Entonces la invitación, eso que es algo pasajero, es hecho con gran, y ustedes que son de más valor, no hará mucho más por ustedes, dice, hombres de poca fe. Entonces la preocupación es el corazón debe estar puesto entonces en el reino. Si Jesús le está diciendo el mensaje de las bienaventuranzas, no quiero entonces que ustedes anden cabizbajos, preocupados por un futuro que no saben si vivirán. Como discípulos del reino de las bienaventuranzas, debe de estar puesto su corazón en el reino y en su justicia. Ese es como el mensaje que envuelve todo el discurso de las montañas, ¿no? El capítulo 5, 6 y 7. Y la promesa es que Dios es Padre y sabe lo que necesitamos. Dios es Padre. Y va suavizando. Estábamos diciendo nosotros que había oposición entre la posesión, la ambición a la riqueza, que es mamona. Dios es un camino de gratuidad, un camino de confianza en el tema concreto de lo básico del hombre, que es la comida, el vestido. Cuando se destaca mucho el interés por el qué comeremos, el qué vestiremos, siendo algo básico, pero cuando es una preocupación angustiosa, ese deseo de tenerlo para preservar el mañana, para poder sentir tranquilidad, esa preocupación, eso es como querer atesorar, almacenar, porque da la impresión de que eso da a la persona seguridad, como diciendo, es que solo teniendo esto voy a estar tranquilo, más dueño de mi vida. Nosotros lo tenemos esto aplicado a la salud. Y sabemos que de esto pues vienen también muchos robos, vienen muchas ambiciones, pleitos suscitados en los mismos grupos, una lucha entre varios. Y la palabra se había dicho, de esto se afanan los paganos, pero ustedes, hombres de poca fe, esta frase de hombres de poca fe, la poca fe en el Evangelio de San Mateo, yo tengo una tesis muy bonita por ahí de una persona que hizo en el bíblico. La poca fe en el Evangelio de San Mateo. Y les digo que es muy interesante porque aparece la poca fe en el Evangelio de San Mateo en el texto del momento en el que los discípulos están en la barca y Jesús viene hacia ella y Pedro camina, Señor, si eres tú, permíteme llegar a ti sin que me ahogue. Entonces dijo, ven. Pedro camina, pero siente el agua, siente el peligro, siente la muerte. Y en el pasaje ya lo sabemos porque fue muy leído ahora en la pandemia por el Papa. Y le dijo, ven, si se fijan ustedes, hacer el camino del discípulo, según en San Mateo, es tener fe, con la certeza de que Jesús ahí está enfrente de mí y con la evidencia de que el peligro está acechando mi vida. Y ven significa camina en la fe. Y cuando éste se hunde, es porque deja de ver, deja de tener su mirada hacia donde se escucha la voz, no hacia donde está porque no lo ve. Pero si escucha la voz que dice ven, pero se desenfoca de la voz que escucha y se centra en su problema, en su miedo, comienza a hundirse. La mano de Jesús que representa el poder lo toma, lo pesca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es un texto clásico de San Mateo, el de Señor, si eres tú, permíteme llegar a ti sin que me ahogue. Solo San Mateo lo tiene. También tiene el otro pasaje también muy bueno, conocido, cuando Jesús duerme en la barca. Duerme en la barca y lo despierta, no te importa que perezcamos. Y Jesús despierta y le ordena con su palabra, le ordena al mar, calla y enmudece.
y todos estaban admirados de la autoridad que tenía para mandar al mar, al viento, y estaban como, y hubo ahí la expresión, hombres de poca fe, que les dijo Jesús. Y pues la otra, cuando lo confundieron con un fantasma, que se repite también. A lo que les quiero yo decir, hermanos, es que la presencia de Jesús que crea comunión, comunidad en medio de una iglesia que está siendo perseguida, este mensaje es reforzado por la comunidad como una necesidad de sentir la presencia para poder caminar con valentía, con fuerza y sobre todo aprovechar la divinidad de la cual viene a presentar Jesús, que es Padre, Dios es Padre. Lo enseña en el Padre Nuestro, o sea, busquen a Dios con confianza, busquen a Dios con una relación de afecto, como la de un niño, papito. Todo eso refleja en qué Dios creemos. O sea, no solo es aprenderse los contenidos de cómo relacionarnos con Dios, sino también la forma en cómo lo buscamos a Él. Bien, seguimos, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, seguimos. Bien, entonces, ahí está. Entonces Jesús les ayuda en el Sermón de la Montaña a la gente que lo está ahí escuchando, capítulos 5, 6 y 7, que esa preocupación por los tesoros de este mundo, que todo mundo pretende acariciarlos, tenerlos, pues ¿quién no acaricia pues habilidad, seguridad? Pues hay un don más alto que es la confianza en el don de Dios, que es la vida con mayúscula. Y por eso Jesús evoca en esto, evoca a un pasaje del Génesis 1, como para decir, volteen a ver la creación, volteen a ver los pájaros y los lirios del campo. Algo tan cotidiano en los en los pueblos de Israel. Dios lo creó y lo hizo bueno. Los pájaros del cielo y los lirios. Los lirios no valen solo por ser útiles. Sirven para conseguir riquezas, sino porque son hermosos. Es un regalo de Dios sobre todo eso, más que lo otro. Por ello, la invitación es contempla esa realidad que es más frágil que la tuya para expresar la admirable confianza que Dios Creador tiene de esto que nace solo, ¿verdad? Los hombres siembran, cosechan, cultivan, tejen, pero todas estas actividades básicas del hombre, la invitación es con gestos de confianza a Dios y de fraternidad, que no lleve a pleitos, ambiciones. Los hombres no están perdidos o arrojados, no están abandonados en las cosas, sino que Dios los acoge con cuidado, que así puedan confiar porque Dios se hace. De momento esto lo entendemos como un discurso que yo ahorita les estoy compartiendo y tal vez están preocupados por ver o leer. Sobre todo aquí, la idea central que yo quiero y se la repito es Dios es Padre y ya sabe lo que uno necesita. La idea es hacer la experiencia inversa. Si Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Soy su hijo amado, soy su hijo consentido. Un hijo consentido nunca le va a faltar por un padre, siempre va a tener la certeza y la seguridad de que ahí está el cañón. Entonces, donde los hombres se preocupan por el reino, los problemas se van a resolver de otra forma, no por el afán de posesión o la lucha de la posesión o el dinero, sino eso tiene que quedar en otro nivel muy bajo, sino la gratuidad. Todo lo demás se dará por añadidura. Entonces Jesús propone, ante esta situación de no pueden servir a dos señores, elijan, opten por el reino de los cielos. Allí donde Dios
entra como pilar fundamental, libera al hombre de todo mal. Porque vivir angustiados por la producción, por bienes, eso nos hace locos, loquitos, esclavos. Nos impide vivir en la gratuidad. O sea, la ansiedad desmedida. Todos vivimos trabajando, ya sé, y sabemos compartir las cosas. Las cosas de Dios no se pierden al darse. Cuando Dios da algo, las cosas y se saben recibir, también se saben compartir. Se goza, se comparte. Dios Padre sabe sí lo que necesitamos y nos abre a tener un amor más grande, un cuidado superior. El futuro está en sus manos. Entonces Jesús aquí como que eleva al hombre a la gracia, a no estar preocupados. En el fondo hay una belleza inscrita en la misma naturaleza del Creador, que Él sabe en su providencia lo que en su momento cada cosa va subsistiendo. ¿Sí? Entonces pide Jesús ese respeto. Mírenla, contémplenla, obsérvenla y busquen el reino de Dios. Bien, la vida del hombre no se puede cerrar solo en el comer, vestir. Cerrarse no es gratuidad. La gratuidad es abrirse a la presencia de lo que llama la gente ahorita divina providencia, ¿no? Vivir en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios, vivir inmerso, o sea, injerto, confiando, mostrando todo el peso de nuestra vida en Él. Eso ilumina a la persona, le da un horizonte, una capacidad, nos encierra en un punto y nos permite descubrir que nunca le va a faltar para mañana a Dios. Entonces, ahí está la llamada de Dios. Los paganos son como los antimodelos. Nada más déjenme ver. ¿Qué más? Los paganos son personajes que aparecen aquí en la... Tal vez le di muchas vueltas a lo mismo con los apuntes. A veces seguir los apuntes a veces es muy limitado. Cuando ya tengo el texto y se explaya uno mejor, a veces el peligro de ver el texto y desplayarse uno es no decir con objetividad las cosas y con el orden que ustedes quieren que se les explique. Pero bueno, por eso me gusta a mí más tener el texto presente para que ustedes lo vean. Perdón, discúlpeme, ¿dónde ando? ¿A dónde me fui? Perdón. Otra vez. Disculpen, pensé que estaba fuera de esto. Ya. Muy bien. Ya, entonces, de esto los paganos se preocupan, ellos buscan esto con ansiedad, no tienen la perspectiva, el llamado, la gracia. Entonces no se dirigen con confianza a Dios, no lo ven como un padre que conoce las necesidades y que hay que acudir a Él con afecto, con confianza. Está diciendo aquí que el discípulo del reino de los cielos busca de esto y de lo demás, el Señor se encarga. Un poquito así como la dinámica de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Confía en mí y yo cuido de ti, ¿sí? Es una preocupación, sí, buscarlo, pero sin la ansiedad que quita la libertad, que quita la paz, que quita la fe. Sí, ante todo esto no excluye que uno se preocupe, sino incluye, pero es una preocupación legítima. Es un desgaste por algo que te está costando, pero la idea es que no sea algo de ansiedad, no ansioso, algo desmedido, algo de lo cual estés abocado, solo eso, por las necesidades fundamentales. Conclusión. No se preocupen por el mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal, ¿sí? La subsistencia, no. La subsistencia, el que comeremos, el que vestiremos, no puede ser una preocupación ansiosa de nosotros, sino el reino. Lo dice muy claro el texto, ¿no?
El futuro debe ser fuente potencial de preocupación, tampoco. Se debe vivir solamente el presente con la confianza en un Dios providente, solícito también del mañana. Fíjense que vivir el presente es la experiencia de vivir en el abandono y la confianza en un Dios que existe aquí y ahora y que yo le respondo. El mañana todavía no existe. El mañana es como una forma ansiosa de evadir tu presente que lo estás contemplando con sus limitaciones y con sus retos. Y preocuparnos por el mañana es una forma de como decir, la gotita de agua la quiero tocar, la gotita de mercurio y se voltea y se va para otro lado, se desparrama, o sea, no lo asumo. Entonces me aboco al futuro o me retraigo en el pasado. Entonces vivir el presente ya es un realismo muy fuerte. Hay un libro que a mí me ayudó mucho, se llama Realismo Espiritual. Realismo Espiritual es un libro de editorial Narcea. El autor es Víctor Sion, un carmelita descalzo de Lisieux, allá donde está Santa Teresita, y maneja una espiritualidad más encarnada, más apegada en el presente, en el abandono, en la confianza, que en la ansiedad del futuro o la vida del pasado que atormenta. Ahí me ayudó mucho para no estar ansioso por el futuro ni por el pasado, sino vivir el presente. Se los comparto. Yo recuerdo que fue primero de teología, la experiencia cuando me tocó estar en Roma en el 96. Iba llegando yo a Roma. Estuve en Roma desde el 96 al 2003. Y mi primer año de experiencia fue como que abocarme a vivir el presente. Me eduqué y me enseñé a vivir el presente mucho, mucho el presente, a disfrutar el presente, como una forma vivencial de abandono, de fe. Es que a veces decimos el futuro es tener fe. No, vivir el presente es tener fe, de verdad, porque es dejar el mañana en su providencia para dedicarte a vivir el presente. Se llama el libro Realismo Espiritual. El autor es Víctor Sion. Me ayudó mucho lo que significa vivir la fe, más en el presente. Lo tomé como para trabajarlo en 2 años, vivir el presente. La confianza en un Dios que acompaña, que es providente, que es solícito. Por lo tanto, no inquietarse. A mí me preocupaba mucho el regresar de Roma y saber que te podían poner trabajos especializados, que no diera el ancho, que fuera un fracaso y estar ahí. O sea, te pones nervioso también estando allá, a pesar de que estás disfrutando cosas muy bonitas. La gente que dejas acá, el pasado, las familias, o sea, te quedas con la última imagen congelada de todos los rostros que viste. Entonces, es como a mí no me tocó el tiempo del Face, pues no me tocó el tiempo del Internet, era pura llamada telefónica y carta. Entonces uno se imaginaba cómo estaban las personas y todo. Obviamente que cuando yo regresé, después de haber estado 4 años, regresé sin antes haber acudido a mi familia. Imagínense, 4 años sin regresar, pues muchas cosas ya cambiadas. Del 96 al 2000, muchas cosas ya cambiadas. Entonces fue una experiencia muy bonita de encontrarse con uno. De hecho, me acuerdo que mi obispo me dijo, ya terminas la teología, ya estás en el primer año en el bíblico, estudiando griego hebreo. Entonces quiero ordenarte sacerdote, decía él, diácono y sacerdote en estas vacaciones de julio y de agosto del 2000. Pero yo como tenía muchos años sin regresar a la casa y siendo seminarista, había estado poco tiempo y 4 años allá, yo dije, señor obispo, después ya que termine mis estudios, porque voy a regresar a Roma, ahí usted me toma y me ordena cuando usted guste, ya hasta el 2003, para no ser estudiante sacerdote en Roma, encerrado en libros y no ejercer el ministerio pastoral, la relación con la gente, con las personas. Y así fue. De hecho, para mí fue muy importante convivir como seminarista sin todavía ser clérigo sacerdote, con una realidad ya cambiada que había visto. Y lo trabajé mucho eso, por eso le digo, eso de inquietarse, preocupación incluso hasta materialista, ¿no? Es una forma en la cual los
que no creen en Dios, en su providencia, en Dios que es Padre, pues se preocupan tanto. Y tanto se preocupan los materialistas que son bien codos, ¿eh? Los materialistas son bien codos, bien mala paga, de verdad son bien fijones los que son materialistas. Son como que muy, ¿cómo diré? Muy ambiciosos, les gusta siempre el dinero, andan buscando dónde hay y son bien mala paga y codos. Bueno, disculpen por el comentario, pero los creyentes, o sea, se saben, los creyentes en Jesús se saben más amados por el Padre. Por eso las repercusiones de dos exhortaciones breves. En cuanto al fondo, solo una preocupación. Busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás se dará por añadidura. En la práctica es esta segunda exhortación. A cada día le basta su propio mal. Cada día tiene sus propios males. Teresita del Niño Jesús decía, solo me preocuparé de este día y mañana. Me acuerdo mucho de Benedicto XVI, todo lo que tenía en relación con el asunto de preocuparse y de vivir el presente. Me acuerdo que un día dijo Benedicto XVI, yo soy el Papa, dijo Benedicto XVI, y sé que tengo muchas cosas que hacer, pero yo aprendo y me digo a mí mismo, no pude terminar esto el día de hoy. Y él decía, pues yo también debo de aprender a ser humilde, ¿sí? Porque puesto que a veces uno no se fija, pues les voy a traer el texto que dijo Benedicto y el día en que lo dijo. A ver, un momentito me lo digo para que... Aquí te los comparto. Se los comparto, aquí tengo mi cuaderno, un cuadernito. Aquí es este cuadernito y aquí tengo anotadas mis cosas. Y van a ver esto que dice Benedicto XVI, acerca del activismo. Del activismo, es una forma de querer asegurar. Dice, esto lo dijo el Papa Benedicto el 6 de septiembre del 2014. 6 de diciembre. Dice, el Papa debería hacer muchísimas cosas y realmente mis fuerzas no bastan. Así debo aprender a hacer lo que sea posible y dejar el resto a Dios y a mis colaboradores, diciéndole, en definitiva, tú eres quien debe hacerlo, pues la iglesia es tuya. Benedicto XVI. La iglesia es tuya. Porque él decía, bueno, quisiera hacer más, pero no puedo, pues yo también. Luego aquí dice otra, Benedicto XVI, en ese mismo discurso. Lo dijo él, otra vez se lo dije, 6 de septiembre del 2014. Creo que la humildad de aceptar esto, hasta aquí llegan mis fuerzas, el resto te lo dejo a ti, Señor. Pero también hoy tengo que tener confianza. Él me dará también colaboradores que me ayuden y hagan lo que no logro yo hacer. Bueno, así está. Está bien, ¿verdad? La autosuficiencia, pues. A veces uno trata de ser autosuficiente, tener mucho rollo, mucho trabajo también, como el activismo. Y no parar, no parar. Y también es una forma de evadir, confiar en Dios. Llenarte demasiado de trabajo. Bueno, padre, disculpe esta otra hoja en pantalla. ¿Cuál hoja estaba? 746. Es que estaba la diapositiva, padre, y luego puso como un documento. Ah, pero ya sí. No, ya no, ya esa pregunta la hizo hace rato. No es nuevo. Estuvo un ratito nada más. Sí. Oigan, ¿y cómo va lo que vamos ahorita viendo? ¿Qué les parece? Muy bien, Excelente, ¿Está bien? padre. muy bien. Bueno, vamos a seguirle, sale, a aprovechar el tiempo. Bueno, entonces esta es la conclusión del versículo 6:34, Mateo 6:34.
Les compartí yo esas experiencias porque esto tiene, de la palabra de Dios, tiene que llevarnos a asumir una postura, porque es el sermón de la montaña. Entonces, la sexta parte del sermón de la montaña es la penúltima. La última es la octava parte. Perdón, la última parte es la séptima. Esta es la penúltima. O sea que seguimos viendo esto del capítulo 7 en dos partes. La séptima es la última, las conclusiones, y terminamos de ver ya el sermón de la montaña, y dentro de poco vamos ya a ver el capítulo 8. Vamos a comenzar a ver los milagros de Jesús. Episodios ya de encuentros de Jesús, como decíamos la estructura. San Mateo está hecho de discursos y luego hechos. Discursos y hechos. Y los discursos son un poquito, pues, para entender, tenemos que utilizar mucho el contexto. Y un hecho, pues, la misma acción, la mirada, los personajes, evoca más significado y es más enigmático un discurso porque hay que tratarlo de comprender en su contexto. Bueno, aquí veremos 5 puntos. No juzgues para que no sean juzgados. Es un texto que acaba de salir ahorita en Cuaresma en la misa. No deis lo santo a los perros. Es algo un poco enigmático porque se habla hasta con desprecio a los gentiles como perros, que no se comparta lo sagrado a la gente que no quiere. La insistencia del Padre Nuestro, aquello que decía, pidan con confianza y se les dará. La regla de oro, todo lo que queréis que los hagan, háganlo ustedes. Y por lo otro, las dos puertas, la puerta estrecha y la puerta angosta. La puerta estrecha es la puerta que lleva a Dios, y la puerta estrecha, perdón, grande, angosta, es la de la perdición. Bien, vamos a ver el primero. No juzguen para que no sean juzgados. El texto bíblico es el siguiente. No juzguen y no serán juzgados. Con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. ¿Por qué te fijas en la mota que hay en el ojo de tu hermano y no reparas la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la mota del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota de ojo de tu hermano. Bien. Esta perícopa continúa un poquito el estilo del capítulo 5, cuando hablaba Jesús igual en el mismo sermón de la montaña en el que estamos, las antítesis del, ¿han oído ustedes que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Bueno, yo les digo, y ya empieza Jesús, el amor al enemigo. Entonces, Mateo, formular nuevamente esto, para él no tiene ninguna dificultad porque es algo que domina. ¿Han oído ustedes que se ha dicho juzguen con rectitud? Yo en cambio les digo no juzguen, pero no lo dijo así, le cambió. Aquí cambió la forma de decirlo, el sermón de la montaña, tal vez porque estaba en este capítulo 7, también el sermón de la montaña de Lucas, en la versión del capítulo 6. Entonces la perícopa está compuesta en dos partes, unificadas por el tema del juicio. Por ejemplo, los versículos 1 y 2 está hablando del juzgar. No juzgue, no juzgue, no juzgue. Luego 3 y 5, que es la segunda parte, ¿por qué te fijas en la basurita que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Es como una hipérbole, una exageración. Bueno, esas dos partecitas, 1, 2 y 3, 5, de esa forma está estructurada esta pequeña perícopa. Acuérdense que perícopa es trozo de texto que está encerrado en una unidad temática, determinada por el tema, en este caso, por el tiempo, por el lugar y por el personaje. Pero aquí son pequeñas perícopas en base al vocabulario, a las palabras. Bien. Entonces, esa palabra aparece aquí en forma negativa. No juzguen. 7.1. No juzguen y no serán juzgados. Y luego viene, porque con el juicio con que juzgues serán juzgados, y con la misma medida que midan se medirá. Bien, aquí esto de juzgar es en modo negativo, para conducirnos a una reflexión que es al Génesis, al principio de la creación.
que no se formula como juicio, sino como una gracia. ¿A qué refiere esto? Se los vuelvo a explicar. Cuando Dios en el Génesis aparece que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman del árbol del cual van a tener ustedes conocimiento, una indicación de no coman, es decir, no tengan la ansiedad de tener el conocimiento, de ser como el dueño de los otros. La esencia de la vida, según el Génesis, no es juicio, no es estar sobre los otros, sino es comunión, gratuidad. En principio, eso es lo que quiere decir en el Génesis y es lo que está en el fondo de esta forma negativa de no juzguen, no serán juzgados. Esta palabra entonces nos sitúa en este primer principio, que es el de la vida. Nosotros hemos brotado de un Dios que nos ha dado lo que somos y ha querido que en gracia sigamos sin meternos en la vida de los demás, a los que debemos, en vez de juzgar, amar, no comer. Es bueno que haya otros, es bueno que otras personas tengan otros talentos, otras expresiones de la belleza de Dios y abrirnos para vivir en comunión, sin el deseo de dominar, juzgar, tener control, porque si los juzgamos, nos estamos negando a nosotros mismos una razón de ser que no es la nuestra. Esa, la del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso le corresponde solamente a Dios, como diciendo, estás colocado en el jardín del Edén, mira la condición de tu creaturalidad, tienes tus límites y mira el ámbito donde está el conocimiento absoluto que le corresponde a Dios, el juicio perfecto de la vida de nosotros, y nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios, convirtiéndonos como si fuéramos dueños de la vida de los demás en el centro. Y es lo que yo quiero decir, que la vida no fue hecha para estar en una relación de juicio, de sobreponernos a los demás, de dominarlos, de juzgarlos. Si no estamos abiertos, estamos creados para abrirnos a la vida, no para ser yo más que el otro. Y eso, juzgar al prójimo, es usurpar el papel que le corresponde a Dios. Es como diciendo, no acepto mi límite de mi criaturalidad y me quiero meter en el ámbito de la divinidad que conoce el bien y el mal. Él es el único que conoce las entrañas del corazón. Él es el único que conoce a fondo las personas. Dar un juicio moral sobre la rectitud de lo que una persona dice o hace no nos toca a nosotros. Moralmente lo conocemos los que estudiamos en el seminario, ustedes también estudian la teología moral. Para conocer con objetividad la moralidad de un acto, se necesita conocer que el acto sea bueno en toda su amplitud. Objeto, eso es el acto. Luego, la finalidad. ¿Está haciendo bueno una persona? ¿Con qué intención lo está haciendo? Eso no lo sabemos. Y luego las circunstancias en las que está haciendo eso. Para que un acto moralmente bueno ante Dios necesita que las tres cosas lo sean. El hecho bueno, la finalidad y las circunstancias. Muchas veces nosotros vemos un acto bueno en malas circunstancias, con buena intención, y lo jugamos como malo, porque no sabemos realmente la intención es buena. Descontextualizamos, es lo que ha pasado mucho en este tiempo. Pero hay actos que sí son malos, con circunstancias donde parece que todo está bueno, pero el hecho está mal. Bueno, entonces les digo esto porque siempre hay una materia para poder uno en conciencia moral decir qué es bueno y qué es malo. Pues en razón de esos tres principios estamos nosotros aprendiendo a darle una valoración justa a nuestros actos. Y nosotros pues no conocemos la intención de las personas.
las circunstancias y a veces los hechos, ni siquiera sabemos bien la historia, sino tenemos lo que otro cuenta. ¿Sí? Entonces, por eso estamos ahorita hablando de que querer entrar en el ámbito de Dios, del conocimiento del bien y del mal, como querer dominar a los demás. Y el único que tiene el conocimiento, o sea, acepto mi creaturalidad. Según el Génesis, el hombre fue hecho en el día 6 y Dios el día séptimo descansó, es el día de Dios, y le vino una orden al hombre que ese día descanse, el día séptimo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede continuamente afanarse, porque es criatura, porque no es todopoderoso. Simbólicamente, el número 6 es un número, si el número 7 es perfecto, el 6 es casi perfecto, por eso decimos que es imperfecto. Por eso el número simbólico en el cual fue creado el hombre, que es el 6, refleja lo que de contenido es el significado de su creaturalidad. Es criatura, no es Dios, es imperfecto, es limitado, no es Dios, no lo puede todo ni lo sabe todo. Es mentira, no lo sabe todo. La serpiente, no morirán. Es que Dios sabe que el día que lo coman serán como dioses. Eso es lo que le dijo la serpiente a la mujer. Puras verdades a medias, palabras intercambiadas. Entonces, la ansia de colocarse en el centro y de tener esa experiencia del conocimiento del bien y del mal va contra uno mismo, por eso les digo, porque lo nuestro es ser criatura y la criaturalidad tiene un límite respecto a la divinidad. No somos perfectos, ni lo sabemos todo, ni lo podemos todo. Por eso, aceptar la criaturalidad es el principio de la sabiduría, aceptar que eres un ser humano, ¿verdad? Entonces, juzgar al prójimo es entrar en un papel que le corresponde a Dios. No se puede dar un juicio sobre las personas más que utilizando la medida de Dios. La medida de Dios es amor y misericordia. Juicio es creación humana. Dice, de manera que para conocer a Dios, si lo quieres conocer, hay que trascender y nunca lo vamos a poder trascender porque somos criaturas, somos limitados. Y Jesús ha venido a situar su evangelio por encima del plano de lo material. Entonces, para poder superar en el juicio esa forma humana mezquina de dañar a una persona, solo seremos acertados desde el amor y la misericordia. La única forma de superar y mejorar el juicio es trascenderlo, y es en el nivel de la generosidad. Por eso dice, Dios no apremia a los buenos y castiga a los malos. Conforme una interpretación, Él ofrece su vida a todos y por todos. Los hombres no han de juzgar para no caer en manos de su propio juicio, porque así como serán juzgados, así como juzgan, serán juzgados. Ese es el asunto, pues. Cuando uno juzga sin piedad, sin conocimiento, sin misericordia, sin ver la valoración moral, y si uno se equivoca, los hombres no han de juzgar para no caer en manos de su propio juicio. Resulta una doñita que siempre se confunde y dice la doñita, dice la señora, ay, dice, siempre le he hecho la culpa que fulanito me robó fulanito, porque las señoras dejaban sus cosas antes de la pandemia. Y era siempre la misma cantaleta, que sufría porque le echaba la culpa a otro que se le perdía el dinero. Y casi lo aseguraba que fulanita se lo había llevado. Y a veces digo, oiga señora, pero usted cómo asegura que esa persona se lo llevó. No se le habrá olvidado y el dinero lo tiró o el dinero lo guardó en otro lugar, o por qué decir que esa persona es. Y ya cuando llegaba la persona, ¿sabe qué? Me arrepiento tanto por haber juzgado y haber dicho que esa persona había robado. En realidad no era cierto. Me siento tan avergonzada, dice la persona. ¿Sí? Entonces es eso, pues, porque uno mismo es juzgado como juzga a los demás y no por uno mismo, sino por Dios. Y no por Dios, dice, porque Dios no juzga. La reflexión es que lo que le juzga al hombre no es que Dios juzgue, sino es que tu mal juicio es el que te condena, porque el mismo que aplicaste es el mismo que la vida misma te lo va a poner a ti como juicio. El hombre que juzga no solo cae en manos de su propio juicio, sino que es un hipócrita también, aparte.
Entonces, la reflexión sobre por qué quieres sacarle la basurita del ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo, como diciendo, ¿qué significa esa viga? Esa viga en el tuyo. En primer lugar, el significado, pues es una proyección, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? En el fondo, todo juicio de una persona hacia otra, si no es verdadero, es una proyección de lo que tú tienes. Como dice, te proyectas con ese juicio. ¿Lo dices a tanteo o es una forma de aplicar a otros un mal que llevamos en nosotros mismos? Como Pablo lo afirma en Romanos 2, al acusar a los judíos diciendo que al condenar a los gentiles, ellos cometen el mismo mayor pecado. O sea, los judíos condenan a los gentiles por ser pecadores y por no practicar las leyes judías. Pero está diciendo, bueno, pues tú también cometes el mismo pecado porque tú también te estás poniendo sobre el nivel de ellos. Digamos que los juzgas de esa forma y estás igual, entonces. Por eso siempre se dice, si estás recibiendo un mal juicio y tú entras al quite también juzgando, no te rebajes porque cometes el mismo pecado o aún otro mayor. Lo mejor es tache, calla. Entonces la invitación es a considerar mejor la viga que llevas en tu ojo. Esa viga, quiero entender que no es la viga que tenemos nosotros en el techo, la viga que sostiene un techo, ¿no? Si esa es una hipérbole, o sea, si lo quieres entender como una exageración de la basurita que tiene en el otro, ay, mira, tienes aquí en el ojo esto. Y le dice la otra persona, ¿y por qué no sacas la que tú tienes en el tuyo, que es más grande? ¿Y por qué andas viendo las cositas pequeñitas en los demás? Si tú traes una cosa que te tapa la córnea, que no te deja ver, como una mancha, ¿sí? Como diciendo, qué hipócrita, ¿no? Quiere arreglar la vida de los demás y la suya no se la arregla. Entonces es una invitación a considerar que llevamos en el ojo y que eso bloquea nuestra mirada, esa viga. Les decía que es hipérbole. Hipérbole es un lenguaje técnico para decir una exageración. Es como para decir, lo tuyo es más grande y obstruye tu mirada. Porque si fuera la viga que sostiene el techo de una casa cuando llevaron a aquel paralítico y levantaron las vigas para poder meter, pues está queriendo decir, pues lo tuyo es más grande y te fijas en una hebrita de una pestaña que tienes en el ojo. Mira, mira, traes una pestaña en el ojo. Cállate si tú traes un granote mezquino en el ojo, ¿no? Sí. Entonces el que juzga se convierte aquí en el que es juzgado. ¿De acuerdo? Es para decir eso. Entonces, al darse cuenta de que hay en su ojo una viga, es un mal muy serio y que lo hace completamente ciego y andas viendo lo otro, ¿sí? Entonces, tú eres incapaz de discernir la paja en el otro como para que tú veas un mal ligerito cuando traes un mal muy serio tuyo en el tuyo. Entonces, primero mejor arregla el tuyo antes de querer estar arreglando al otro. Esa es la enseñanza de ahí. Entonces, el reconocimiento de nuestras imperfecciones, de nuestros males grandes, que no nos hagan ciegos en querer corregir los males ligeros de los demás. Primero hay que corregir lo personal, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a tener una mirada indulgente del otro, del prójimo. No lo hace así el hipócrita, que vive en contradicción personal entre el ser y el parecer, entre el ser y el obrar. Y él no siente ningún escrúpulo por corregir los errores de su prójimo, pensando que va a enderezar los suyos, pues no los endereza. Por eso el no juzguéis de Jesús es una palabra profunda. No juzguen, no juzguen. Yo creo que sí merita mucho esto meditarlo porque yo lo he escuchado muchísimas veces del Papa Francisco que dice que ayunen de murmuraciones, de estar vivoreando, ¿no? Como que ahí en el Vaticano lo vivorean mucho, creo. Pues él habla mucho, sabe pues que nosotros pues somos muy criticones, juzgamos mucho y eso rompe la comunión.
destruye la confianza de un crecimiento en conversión. Porque es como traicionar a tu propia conversión el estar juzgando al otro, porque te descuidas de lo que a ti te toca por estar viendo a los demás. Y eso no es querer, por eso se habla de la conversión personal. Entonces significa que nadie puede ser identificado por los actos que cometió. O sea, no juzgues porque la persona, no la etiquetes por lo que aparentemente tú sabes o las apariencias que refleja. Mejor respeta el misterio de cada persona que tú no le conoces, cuyo conocimiento solo está reservado a Dios. Dios es el único garante. Acuérdense que el hombre fue invitado, el hombre y la mujer, a acceder al conocimiento del bien y el mal, pero esa fue la tentación en la que cayeron, y esa es la tentación de querer dominarlo todo, de querer usurpar esa acción de Dios. Lo mejor es respetar. Para comprender entonces la invitación de Jesús, nada mejor que contemplar pues cómo él trataba a la gente. Jesús mira a la gente no para juzgarla, sino para hacer de ella una nueva criatura. La mirada de Jesús es algo nuevo en la persona, sobre quien posa su mirada, la libera y la hace nueva a la persona. Por ejemplo, vean ustedes la mirada de Jesús en el pasaje de Juan 8:1-11. A mí me encanta mucho ese texto, el texto de la mujer adúltera, donde las personas encuentran a una mujer en flagrante adulterio y la llevan con piedras a la explanada del templo donde Jesús se encontraba muy de mañana. La ley dice que esta mujer debe de ser apedreada. La mujer toda desgreñada, con el vestido roto, con la vergüenza, ¿no? El pelo suelto, ¿no? Imagínense, después de haberla sacado de la cama. ¿Y el hombre dónde quedó? Dice uno. ¿Y el hombre dónde quedó? ¿Por qué la mujer sí? ¿Por qué el hombre no? Y la ley pide que la apedreemos. ¿Tú qué dices, maestra? Ahí lo pusieron a él en un 4, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene que decir que sí y hay que apedrearla. Pero ¿cómo él va a permitir que muera una persona? Entonces, ¿dónde está su amor al prójimo? Entonces, ese es un 4. Entonces Jesús se puso a escribir como diciendo, hay necesidad de volver a la propia creaturalidad. El hombre fue hecho del barro, lo nuestro es la imperfección. Yo siento como que eso de escribir una nueva ley sobre el polvo tiene algo que ver con eso, con esa creaturalidad que hay que aceptar y no hay que juzgar. A eso que les decía ahorita del Génesis, el árbol del bien y del mal. Entonces Jesús lanza, el que esté sin pecado que arroje la primera piedra. Imagínense la experiencia de esa mujer que es mirada con odio, que es utilizada como artefacto para acusar a Jesús. Y sin dignidad y sin piedad es expuesta su desnudez y su pecado a la vista de todos. Y Jesús le dice, cuando sabe que todos se van yendo, Jesús le dice a la mujer, porque él está encorvado, y le dice, ¿quién te condena? Y ella dice, ninguno. Y Jesús le dice a esa mujer, yo tampoco te condeno, o sea, yo tampoco te juzgo, porque él sí, su juicio era verdadero, porque sin pecado, él sí podía juzgar. Y esa es la forma en la que tenemos que ponernos nosotros en lugar de las otras personas, como dice, con amor y misericordia. Yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno, pero le dice, levántate y no peques más. Es muy bonito ese texto sobre la condena y el juicio, la miseria y la misericordia, la mirada y las miradas de los otros, la de Jesús y la mirada de los que son soberbios, que utilizan las cosas de Dios para matar a los demás. Bueno, ese es un caso muy precioso que vale la pena meditar, el de Juan 8, del 1 al 11. Miren, yo me voy a preparar para ir al templo porque ahorita es el concierto. Ahorita a través de David, en el momento que se ponga el link, son un grupo de jóvenes profesionistas. No hay ningún instrumento musical, son puras voces. Está precioso el concierto. ¿De acuerdo? Entonces les doy la bendición porque ya me voy para allá. David, Gracias, ahí estamos. padre. Sí, aquí estamos. Entonces, la plática de ahora hasta sirvió como plática cuaresmal. Sí, muy interesante. De ejercicios.
Bien, les doy la bendición y les paso los apuntes, David, contigo. Sí, El gracias. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias, Bueno, Padre. gracias a todos. Gracias, Padre.